buenos días, nosotros le hablaremos sobre las medidas de tendencia central y dispersión, las cuales las más importantes son la media, la mediana y la moda. La media aritmética, también conocida como promedio, tiene la fórmula que es la X. Es la suma de todas las observaciones dividida por el número de observaciones. Y para calcularla es igual a dato 1 más dato 2 más dato 3 y así sucesivamente, dividida por el número de observaciones. La mediana es la observación que se divide en dos partes iguales, es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que al otro. Ahora lo que debemos hacer es seguir estos dos pasos. Número 1, debemos ordenar los datos ascendentes. Número 2, ordenar de menor a mayor. Ejemplo. Si tenemos un 7, un 8, un 4, un 3 y un 5, debemos ordenar de menor a mayor. Sería 3 más 4 más 5 más 7 más 8. Ahora lo que debemos hacer es reemplazar con la fórmula, que sería n más 1 igual a 2. Ahora aquí contamos esto: 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 datos. 5 más 1 y dividimos con 2. Ahora, 5 más 1, 6. Dividido entre 2, da 3. Contamos. 1, 2, 3. Esta sería nuestra mediana. La moda, como pueden ver por acá, su símbolo es M sub 0. ¿Qué es la moda? La moda viene a ser aquel valor que más se repite en un conjunto de datos. Es decir, es el valor que mayor frecuencia absoluta tiene. Pero también debemos considerar que en dicho conjunto de datos puede ser que no haya modas, es decir, que no haya modas que se repitan. Por lo tanto, el conjunto de datos no tiene moda. Al no tener moda, se le conoce como un conjunto de datos amodal. Pero también puede suceder que el conjunto de datos tenga más de una moda. Si eso sucede, al conjunto se le llama conjunto de datos multimodal. Aclarando estos aspectos, vayamos a ver cómo se calcula la moda. Los siguientes datos son los resultados de un examen de 12 alumnos de la Unidad Educativa San Jorge de quinto grado de secundaria. Se nos pide que calculemos la moda de dichos datos y empezamos a observar quiénes son los datos que más se repiten. La 10 se repite solamente una, la 11 también, la 12 dos veces, 14 solamente 1, la 15 4 veces, la 16 vemos solamente una y por último la 19. Nos damos cuenta entonces que el número 15 es el que está repitiendo más veces. De todos los datos, el que está de moda es la nota número 15. Podemos finalmente decir: la moda de los exámenes de los estudiantes de la Unidad Educativa San Jorge del grado quinto de secundaria es la nota número 15. Hola, mi nombre es Maribel Andiampuero. Bueno, yo le voy a hablar sobre las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tratan a través del cálculo de diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de una variabilidad de una variable. La razón de ser este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. Las principales medidas de dispersión más conocidas son la razón, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Muchas gracias. Es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de los valores de una serie que no se ha agrupado en una distribución de frecuencia.
Para los datos agrupados, en una distribución de frecuencia, el rango se define como la diferencia entre el límite superior de la clase más alta o la última clase y el límite inferior de la clase más baja o de primera clase. La desviación de promedio suma los dos valores absolutos de las desviaciones o diferencias obtenidas de las medidas individuales menos la media o la mediana dividida por el número de Mi Mi observaciones. nombre es Vania Caroli Jauregui Ayala. Continuando con la exposición, voy a explicar acerca de la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones de la media al cuadrado dividida por el número de observaciones menos 1. Y su fórmula es, la vamos a llamar con S, que es la sumatoria de cada valor menos su promedio al cuadrado entre el número de datos menos 1. Para calcular la desviación estándar, vamos a dar un conjunto de datos, como por ejemplo, tenemos 5 valores, voy a tomar en cuenta, que son 23, el primer valor, segundo valor 24, tercer valor 25, cuarto valor 25 y como quinto valor 28. El primer paso, como la fórmula pide la media aritmética, entonces se busca la media aritmética con la fórmula para datos simples. O sea, sumamos el conjunto de datos y dividimos entre el número de datos. ¿Cuántos conjuntos de datos hay? Hay 5. Entonces vamos a dividir. Primero sumamos 23 más 24 más 25 más 25 y más 28. Sumamos el conjunto de datos y lo dividimos entre 5. Y esto nos da 125 y lo dividimos entre 5 y esto nos va a dar a 25. Entonces vamos a construir una tablita para poder calcular esto. Entonces tenemos aquí los 5 valores. Como segundo paso se resta la media aritmética de cada uno de los valores de la frecuencia. Es decir, el conjunto de datos, como hemos mencionado, 23, vamos a restarlo por 25. Y el segundo conjunto de datos, 24, vamos a restarlo con 25. Y el tercero, 25, vamos a restarlo con 25. Y el cuarto conjunto de datos es 25 también, vamos a restarlo menos 25. Y como quinto conjunto de datos es 28, vamos a restarlo menos 5. Ya, y el tercer paso es el resultado encontrado en cada valor es la desviación, pero como la fórmula pide S que elevemos al cuadrado, entonces se eleva eso al cuadrado y se obtienen los resultados de la columna 2. Bueno, como anteriormente hemos restado, 23 menos 25 sale menos 2. 24 menos 25 sale menos 1. 25 menos 25 nos da 0 y 25 menos 25 nos va a dar 0. Y 28 menos 25 nos dará 3. Y elevado al cuadrado, aquí vamos a observar que la columna D dan algunos valores negativos y otros positivos. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de esos valores negativos? Una forma muy efectiva es elevarlos al cuadrado. Recordemos que el cuadrado de los valores nunca nos da negativo. El cuadrado de un número negativo nos dará positivo, porque la ley de menos por menos es más. Entonces, como hemos anteriormente mencionado, que menos 2, el primer conjunto de datos nos sale menos 2 estando, nos sale menos 2, elevado al cuadrado entonces nos va a dar 4. Y menos 1 nos va a dar, elevado al cuadrado nos va a dar 1. Y el 0 elevado al cuadrado nos va a dar 0. 0 también elevado al cuadrado nos dará 0. Y 3 elevado al cuadrado, esto nos dará 9. Entonces lo que hemos hecho
es elevar al cuadrado cada una de estas diferencias de cada valor con respecto a su media aritmética. Y como cuarto paso, se suma el total de los datos de la última columna, que es la d elevada al cuadrado. La suma de estos será o es el 14. Como quinto paso, se reemplaza la fórmula así. Como anteriormente mencionamos, la suma da 14 y dividimos con los 5 valores que nos da 2.8. Esto es lo que llevamos la varianza, pero los valores lo elevamos al cuadrado. Ahora, ¿cómo hacemos para deshacernos del cuadrado? Entonces sacamos la raíz cuadrada y esta raíz cuadrada esa es la desviación estándar. Entonces raíz cuadrada de 2.8 en este caso nos da 1.7. ¿Para qué se usa la desviación estándar? Bueno, la usamos por ejemplo para comparar dos o más poblaciones. Digamos que tenemos una serie de elementos que son tomados de una población o de una casa, o también podría ser los habitantes de un país, con respecto a los cuales nosotros obtenemos si son semejantes o son diferentes. No todos los elementos son iguales. Ahora vamos a explicar acerca de la coeficiente de variación. Es una medida que nos permite comparar la dispersión relativa de un tipo de datos con la dispersión relativa de otro tipo de datos. La fórmula es, en la mayoría de los libros simboliza la CB, que es coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? Como el desvío estándar, que se simboliza como S, sobre la media aritmética, que se simboliza X, y en la mayoría de los casos expresados como porcentaje, entonces es por 100. O sea, el coeficiente de variación se calcula como el producto entre el coeficiente de desvío estándar y la media aritmética por 100. Como ustedes ven aquí, se calculan las unidades en este cociente entre el desvío y la media aritmética. Por lo tanto, el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa sin unidad de medida. Bien, vamos a dar un ejemplo. El resorte A tiene una tensión de vida promedio de 138.64 libras, con una desviación estándar de 15.27 libras. Y el resorte B tiene una tensión de vida promedio de 87.66 libras, con una desviación estándar de 14.12 libras. Entonces el resorte A varía más que el resorte B. Sin embargo, puede resistir una tracción más fuerte. Esto es mayor promedio. Vamos a desglosar acerca del ejercicio, del ejemplo. El resorte A, como dato, tenemos lo siguiente: los valores de la media aritmética es de 138.64 libras y el desvío estándar sería de 15.27 libras. Y el resorte B, para el resorte B tiene de promedio el 87.66 libras y un desvío de 14.12 libras. Y bueno, entonces me dirán, ¿quién tiene un mayor desvío? El resorte A. No, esto es un error. Solo se puede calcular o se puede hacer la comparación entre dos series distintas o entre dos distribuciones de datos distintos, únicamente si tienen la misma media aritmética. Estas dos no tienen la misma media aritmética.
Entonces, no se puede decir únicamente conociendo el desvío estándar que esto tiene más desvío, que es el resorte A, que es el 15.27. Entonces, para resolver este problema, viene el coeficiente de variación, que entonces es adimensional. Bueno, vamos a calcular entonces el coeficiente de variación para el resorte A. Dijimos que el coeficiente de variación era el cociente entre el desvío y la media aritmética por 100. Entonces, el desvío es de 15.27 libras sobre la media aritmética de 138.64 por 100. O sea, el desvío de 15.27 lo vamos a multiplicar por 100 y nos da 1527. Y lo dividimos con la media aritmética, que es de 138.64, y esto nos dará al 11.0%. El coeficiente de variación para el resorte B va a ser igual a 14.12 el desvío, y sobre la media aritmética es 87.66%. Entonces lo multiplicamos el 14.12 por 100 y nos da a 1412, y lo dividimos con la media aritmética, que es el 87.66, y esto nos da 16.1%. ¿Qué podemos observar aquí? ¿Cuál es la distribución que tiene mayor dispersión? La primera serie de datos es el resorte B. Tiene una mayor variabilidad. ¿Y cuál es la interpretación que podemos decir? En promedio, los valores de la muestra están dispersos un 11% con respecto a la media aritmética en el resorte A. Y en el resorte B, en promedio de los valores de la variable están dispersos un 16.1% con respecto a la media aritmética. Muchas gracias.